¿no? Refiriéndome al horario, buenas tardes y buen día en general para que sea un día excelente. ¿Cómo están entonces? Nuevamente empezamos a compartir la pantalla. ¿Mm? Ahí vamos. Ahora mencionarles, ¿no? O mejor dicho, que ustedes me digan qué tal nos fue el domingo. ¿Qué tal por ahí? Muy bien, demasiado bien, excelente. Ujú. Ah, perfecto, ya. Ah, ya, gracias, Valeria. Fueron útiles, ya. Eso es lo que entiendo. Listo. A ver, justamente eso vamos a ver en este momento. Sí, dice Yera. A ver, lo que tengo aquí a continuación, creo, ¿no? La fe, es el porcentaje. Sí ayudó. Mm, claro, esa era la idea. De hecho, que iba a tener dificultades porque ustedes saben, las preguntas relacionan 2 semanas, como en este caso, ¿no? Nietzsche y lógica. Entonces, vamos a revisarlas rápidamente y además realizar las preguntas de la clase anterior, siempre para que ustedes vayan con más seguridad, ¿no? A la siguiente clase, porque lógica, psicología, ay, el tiempo va a ser un tirano. Además que el tiempo no nos va a ayudar, pero podemos hacerlo a la siguiente, y porque el tiempo no nos ayuda. Además porque, ujú, ya, sí, vamos primero con el examen, eso es cierto. Vamos primero con el examen, vamos con la clase anterior y de ahí vamos con esa clase. Y si hacemos psicología ya el tiempo se nos va de las manos. Sí. Em, pero para la siguiente yo de todas maneras la estoy revisando. Ahora, miren, en la pregunta 16, esto es sorprendente porque no es algo que se da solo en esta aula, sino se está repitiendo en varias, entonces hay una tendencia a que esa pregunta, al parecer, estuvo bien clara, ¿no? Sí, miren la diferenciación, ¿no? Los datos no mienten. Correctos, ¿no? Casi todos y con incorrectos y blancos muy poquitos, y eso se traduce en datos de 29 correctas, 5 incorrectas, 5 blancos. Mm. Y además, en casi todas las preguntas había una tendencia a responder bien, ¿no? Solo en la 13 ha habido un poquito más de errores, en la siguiente un poco menos, se mantuvo esa, ¿no? esa cantidad. Después en la 17, y es algo que también he visto, se ha producido en muchas aulas. Ahora, siento que ustedes se han confiado. No es que no entendían, siento que ha habido una sobreconfianza al tema. Hmm, ah, miren, ¿no? Que sí, ¿por qué? Porque es un tema que ustedes ya lo hacen. Hace un poco escuchaba la clase del anterior profesor, porque se tiene que entrar minutos antes, y veía que tienen un muy buen dominio del álgebra. Entonces, lógica debería parecerles igual de sencillo porque está relacionada. Incluso hoy día vamos a ver el tema de equivalencias y está casi en conjunto con el tema de equivalencias porque son las mismas, no variamos. Las usamos nuevamente para hablar de la demostración en el proceso de deducción natural. Pero entonces, ¿por qué había tanto error en la pregunta de lógica? Entonces, quizás el hecho de mezclarlo con otro tema les haya traído confusión o que se confiaron y no llegaron a revisar ese último material. Y yo les dije, lo más probable es que vengan de todas maneras las últimas semanas y los filósofos clásicos. Eso siempre, esa es la tendencia. Y pues vino la última semana. ¿No? Vino la semana de lógica y hubo una tendencia incorrecta. Aunque en este salón sí se ha superado con lo correcto, en otras aulas, digamos, era todo lo azul era lo incorrecto y estos dos lo correcto y lo blanco. Entonces dijimos, ¿qué pasó? Algo,
Ya, claro, nosotros mismos nos hemos empezado a repreguntar el sentido de nuestra vida a partir de esa pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? O tenemos que recalcar ese punto. ¿Mm? Así que igual lo vamos a revisar. Vamos a comenzar con las preguntas inicial. Como les decía, los filósofos clásicos son, ¿no? Digamos, un sí o sí, la fija para los exámenes, y vino Sócrates. Repasamos justamente a Sócrates, mencionamos que su método era de la dialéctica, del diálogo, que no estaba en libros, y que él lo practicaba de manera libre en la plaza de Atenas. El método era, primero, que olvides el mal conocimiento y que luego reaprendas, pero desde, ¿no?, lo que venía de tu alma, que era la parte racional. Es decir, que empieces a eliminar el conocimiento de las experiencias y te fijes más en conceptos. Eso es lo que decía Sócrates en general, ¿no? Para entender algo, primero reconozco el concepto y luego me doy cuenta que sí hay una similitud. Entonces, sí estoy en lo correcto. A eso se le llamó, ¿no? Por eso dice acá, el más sabio y que solo decía que no sabía nada. Y no es que no sabía, sino que estaba practicando su primera parte del método. Tenías dos posibilidades, aquí y en este caso aquí. Se iban de inmediato epogé, se iba inmediato ilozoísmo, oratorio. Porque sabías que tenía que ser, ¿no?, la primera parte del método, el no saber. Incluso suena ironía también. Irónico es el doble sentido, ¿no? Cuando dices estoy feliz y estás con una cara de fastidiado o fastidiada, que dicen está siendo irónico. Entonces la pregunta estaba como cantada, ¿no? Cuando decía que no sabía, pero él era sabio, quiere decir que sí sabía lo que estaba haciendo. Era irónico. Tenías dos. Como no estaba seguro, pasabas a la segunda parte de la pregunta y decías, y sin embargo, siglos después, el escéptico Pirrón, a lo que decía Sócrates, sostiene o sostuvo que sabio, ¿no? No es solamente el que no sabe, sino el que no sabe absolutamente nada. Ahora, quizás no te acordabas de ese nombre, porque era una de las escuelas helenísticas romanas, pero tú sí deberías recordarte, y yo mencionaba varias veces que escéptico es sinónimo de dudar. Escepticismo es el que te mira, ¿no?, con desconfianza. Ahora, si te dice que no sabes nada, no afirmas nada, no niegas, no juzgas, no opinas, entonces realmente mejor no digas absolutamente nada del mundo. Desconfía de todo. Claro, el nombre es complejo, pero por eso les decía, ¿no? Recordaban esta palabra y podía ayudarles. Entonces, si él decía precisamente todo esto, él estaba pidiendo que mejor no te vayas a equivocar y por eso, ¿no? Mejor no afirmes, no niegues, no digas nada. No podía ser mayéutica, porque mayéutica era la segunda parte del método de Sócrates. Nadie más habló de mayéutica, solo una vez mencionamos. Y mayéutica significaba el arte de parir ideas, como Sócrates imitaba a su mamá. Entonces no podía ser mayéutica porque estabas repitiendo lo mismo. Y no, pues, no podía ser la misma propuesta. Por tanto, era epogé. Y precisamente epogé significa no opinar. Por eso decía no emitir juicio. Exacto. El método socrático era la parte de B y no era correcto, porque no te han preguntado las dos partes del método de Sócrates. Te han combinado semanas. Mientras que para Sócrates no saber es ironía, para Pirrón no saber, no opinar, no negar, no decir nada significa epogé. Difíciles nombres, pero tenías que guiarte un poco también del sentido común. Por eso yo les decía, lean con paciencia, para que no les distraigan las otras alternativas. Veamos la siguiente. Clorinda ama la vida, pero no puede dejar de ver las flores de su jardín. Nacen, se reproducen y mueren. La vida parece un ciclo de nacimiento y muerte, es decir, dialéctica. ¿Sí? Acuérdense, siempre hablábamos de ese término. Donde nada permanece y la ley es el cambio. Ya, perfecto. Entonces Clorinda está afín con un filósofo que decía que las cosas están en constante cambio porque nacen, mueren, crecen, ¿no? Ya. ¿Qué filósofo afirmaba eso? ¿Tenías varias posibilidades? Sí.
En la antigüedad, ¿quién dijo que nadie podía bañarse 2 veces en las aguas de un mismo río? ¿Mm? Muy bien, perfecto, sí, claro. Era el único. Era el único que dijo todo está en constante cambio. Aristóteles llega a decirlo, pero habla de potencia y acto. ¿Se acuerdan? Algo está por hacerse o algo está hecho, en este caso. ¿Mm? Yo digo que cuando voy a comprar, ¿no?, una prenda esta ya está diseñada, pero cuando estaba todavía en la mente de quien, ¿no?, iba, digamos, a elaborarla o en el taller, todavía estaba en potencialidad. Entonces, eso con Aristóteles, pero acá no me hablan de eso. Acá me dicen que finalmente las cosas, ¿no?, siempre están cambiando por una especie de, ¿no?, movimiento constante. Ya era Heráclito. Así, teniendo la seguridad que era Heráclito, porque era el que más nos habló de eso, se iba Conte, se iba Platón, se iba Sócrates, y eliminabas 3. Profe, podía haber sido Hegel también, pero no está, pues. Ya, ahí, por ahí están con la segunda parte, muy bien. Ajá. Con la última la sacabas, ya. Y aunque no lo crean, en otras aulas se han confundido con eso. Claro, algunos me decían, no, ¿qué? ¿Por qué la segunda era más fácil? Pero no sé por qué, no se acordaban y es la primera que siempre están recordando, ¿no? Ahora, Hermenilda le recuerda que no debe olvidar que a pesar del devenir, es decir, el cambio de la vida, el ser humano está condenado a morir. Y claro, el que menos, como ustedes se acordaba, el hombre es un ser para la muerte. El Führer. Claro, ¿no? Y mencionamos con Heidegger, junto con Nietzsche, que eran pues filósofos un tanto de tendencia pesimista, porque a nadie le gusta como que te pongan un cartel y te digan, sabes qué, has venido al mundo, pero en cualquier momento podría sucederte porque eres un ser de carne y hueso, frágil, pero eso significa despierta, sé consciente y vive de mejor manera. No es condenado porque pues te dieron una condena y lo vas a hacer ahora, sino es porque es tu propio corporeidad. Ujú. Claro, si hubieran puesto en otra, ahí sí, exacto. Pero era el único que habla de eso, ¿no? Y que sentimos miedo, la angustia, por ejemplo, sí. Y que Heidegger nos dice, no hay que sentir miedo, hay que aceptarla. Ahora, entonces, por eso estábamos entre esas dos posibilidades, pero Wittgenstein de todas maneras no hubiera sido muy bien, ¿no? Y nos dice su compañero, si hubieran colocado acá Heidegger me hubiera confundido, pero ponen Wittgenstein. Y nosotros dijimos que con Wittgenstein solo se habla del lenguaje. Por tanto, la clave sí era la E. Correcto. Vamos con otra pregunta, dice, en la clase de filosofía se suscita un debate. Y esta pregunta vino muy parecida al mismo repaso que hemos hecho, porque vino una pregunta similar, pero acá se hablan de la semana de filosofía política, que fue la semana anterior a lógica, ¿no? Se suscita un debate mientras Matías considera que los seres humanos poseen bondad y compasión natural. ¿Ya? Es decir, hay un filósofo que creía que nosotros éramos buenos y que al parecer luego nos hemos corrompido. Y lo mencionábamos varias veces. Era un filósofo ilustrado, hablaba del buen salvaje, hablaba del contrato social, dijo el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Quién era el único que daba esa seguridad? No hubiera sido John Locke, porque ni siquiera lo mencionó. Exacto, tenías ahí las posibilidades de Rousseau, podías confundirte con Voltaire. Ahora, Hobbes, difícil. Tenías acá a 2, ¿no? Rousseau y Voltaire. Si hubiera estado Montesquieu, también te hubieras podido confundir, pero tenías acá D y E. ¿Mm? Ahora, pero la siguiente parte te iba a ayudar. Lilith, en cambio, a través de diferencia de Matías, dice que el ser humano, así no hubiese sociedad política, sería egoísta. Entonces, uno afirma que el ser humano es noble, ¿no?, en la oposición, y el otro afirma que el hombre es totalmente malo. Claro, ahí su compañera nos responde. Y nosotros mencionamos a los contractualistas. Dijimos que lo que más los diferencia es que uno ve al hombre como un ser, ¿no?, que simplemente la sociedad termina corrompiéndolo, y otro con una tendencia a ser agresivo. Y dijimos, ¿no?, el que veía el estado de naturaleza como un estado de guerra,
¿no? El que decía, el hombre es un lobo para otro hombre, homo homininis lupus, que significa el hombre es un, ¿no? Un ser como un lobo, dañino. Y pues no iba a ser Maquiavelo, porque Maquiavelo no habló necesariamente del tema del contrato social, solamente era Hobbes, ¿no? Maquiavelo, ¿qué dijo, profesora? Dijo que la política era una estrategia y que si es necesario que engañes, engaña, pero no te dijo que tu naturaleza era mala, sino que lo usarás como estrategia. Aprovecha la situación. Y si no es necesario, no lo hagas tampoco, porque tampoco te está diciendo que crees tiranías, dijimos, sino que es por el tema del fin. Por eso, ¿no? Siempre los dos que se contradicen, Rousseau y Hobbes, ¿no? Siguiente. Aquí, que la mayoría respondió muy bien. Ahora, ¿por qué la sacaban de inmediato? Vamos a leerla completa y vamos a ver cuál ha sido lo más rápido que han podido reconocer. El segundo Wittgenstein consideró, allá por las claves, consideró que existían variaciones en los usos del lenguaje a por los juegos. Claro, los usos del lenguaje y su significado. Ya, a ellas le denominó juegos. Ya, tenías entonces dos posibilidades, acá y aquí. Se iban todas las demás, ¿no? Por valor, ya. Claro, entonces te das entre la A y la E. Los usos del lenguaje eran las reglas, y dijimos, las reglas son las reglas de los juegos. Ahora, ajá, esa es sencilla, dicen. Ah, ya. Según este mismo autor, podríamos afirmar que anuncian el grado o el desagrado. Claro, pues, el agrado, el me gusta, el no me gusta, finalmente no eran juicios neutrales, porque neutral es lo que, exacto, es valorativo. Neutral significa, es una descripción. Neutral es lo que hace, exacto, neutral es lo que hace la lógica. Cuando dice, ¿no? Ella viste de blanco. No está diciendo me agrada, no me agrada, está bien, está mal, es provechoso, no es provechoso, sino simplemente está, ¿no?, dando una descripción. Eso es un juicio neutral. Por eso no podía ser agrado o desagrado. Eso era la axiología. ¿Y qué estudiaba la axiología? Valores, por tanto, juicios valorativos. La última, dicen Nietzsche, escribió Dios ha muerto. Ah, ya. Qué extraño. Ya, a ver, dice Nietzsche, dice Dios ha muerto. Esta frase hace referencia, ¿no? ¿A qué? Sí, qué raro. Puede ser que quizás el cable esté fallando. Sí, no te asustes. Ya. Me han hecho acordar que en una clase en otra institución, atrás mío, bueno, no se ve por el fondo, hay una pizarra, y alguna vez estaba dictando sin fondo y la pizarra se empezó a mover, ¿no? Y los chicos me dijeron si había alguien en el lugar donde estoy, y la verdad es que no había nadie, ¿no? Me han hecho acordar justo ese momento. Ah, ya. A ver. Ahora, ¿qué significa esta frase? Estaba complejo de recordar porque, ¿no? Quizás la semana 9, pero tú tienes que recordar que Nietzsche fue un total crítico de los valores del esclavo, ya los filosofemos decían, ¿no? Un crítico total a los valores absolutos, por eso decía, aprecia la vida, aprecia tu libertad. Por tanto, él nunca hubiera dicho Dios no escucha, porque si no, significa que Dios existe. Y nunca hubiera dicho Nietzsche eso. Ahora, Dios no existía, no existe ahora, pero existió antes, tampoco, pues, porque estás afirmando que en un momento estuvo. Se va a la B y la C por eso. Y ahí tenías, ¿no?, que limpiar todavía la pregunta. Con dudas te ibas a la otra parte. Esta frase, Dios ha muerto, ¿a qué hace referencia? Ah, bueno, en relación a la lógica, a la primera semana, puede ser una proposición atómica o proposición molecular. Acuérdense, ¿cuál es el requisito? Y con eso estamos haciendo práctica de lo que es la semana anterior, para convertirte en una proposición. Pues el primer requisito es que sea una oración que describa e informe del mundo. ¿Ya?
Yo puedo decir, el conejo está despierto, el conejo es pequeño, el conejo es blanco. Estoy describiendo. Pero cuando digo, Dios ha muerto, no, no estoy describiendo, porque estaría afirmando que existe algo o alguien que se llame Dios y que haya, pues, ¿no? Perecido. Pero realmente no está haciendo eso Nietzsche cuando menciona a Dios, ¿no? No está diciendo, él, pues, era dañino y ahora ya no está, está haciendo una referencia, ¿no? Metafísica. Cuando Platón habla de las ideas, no está diciendo realmente vas a tocar a las ideas, sino está hablando de metafísica. Ya, exacto, exacto, muy bien, Teresa, gracias. Entonces, quiero que se acuerden de eso. La lógica solo describe hechos. Por eso les decía, llenen su mente del primer Wittgenstein cuando hables de la lógica proposicional. El isomorfismo, que decía que el lenguaje es como un espejo y en el espejo nunca voy a reflejar metafísica, pues, ¿no? Si yo hablo de Dios frente al espejo, el espejo no reflejaría nada, porque si él fuese una persona, lo refleja, pero ¿y si no? Si es un objeto, lo refleja, pero ¿y si no? No me va a reflejar las ideas, no me refleja, ¿no? Los sentimientos, ¿qué refleja? Hechos, cosas de la experiencia. Eso es lo que refleja el lenguaje. Y una vez que tu lenguaje lo refleja, lo puedes pasar a la lógica. Pero ¿y si no? ¿No? Por eso, los requisitos principales para la proposición era que informe o describan el mundo de manera objetiva, porque mis opiniones tampoco, pues. Algo me puede parecer muy bueno a mí, pero al otro no. ¿Y eso qué hace? Hace que no pueda convertirse en un lenguaje formal, porque si no estaría variando de persona a persona y lo formal es universal, es una ciencia, vale para todos. Además, también tiene un sentido exacto y completo la proposición. Cuando yo hablo de ambigüedades, cuando hablo de dudas, tampoco. Porque así como a ti te parece dudoso, a la otra persona le parece certero. Entonces tampoco es proposición. Y el principal requisito, ¿quieres saber si es una proposición? Pregunta en la oración si puede ser verdadera o falsa. Las flores están marchitas, verdadero. ¿Qué bellas flores? Ah, no, pero para ti son bellas y para otros pues no le gustan. Ah, entonces no puede ser ni verdadero ni falso. Ven la diferencia. Entonces, si tú pasas por este filtro, cualquier enunciado y te responde, es proposición. El perro ladra, falso, ¿no? Eso es una proposición. Por eso no pasaba el requisito y se iba atómica, se iba molecular y la única que te quedaba era esta, ¿no? Ahí estaba. Ahora, muy bien lo que nos mencionó Teresa sobre que ese ejemplo estaba, exacto. Mencionamos que hay oraciones que no pueden ser proposición. Por ejemplo, tenemos aquí este tipo de oraciones. ¿Mm? Las de acá, las que dudan, no, pues. Las que expresan deseo, tampoco. Las que te preguntan, tampoco, porque no tienen sentido completo. Las que te mandan a hacer algo, no, ordena tu cuarto, escúchame, tampoco. Las que exclaman algo, tampoco, ¿por qué? Porque no estás describiendo, sino estás dando una expresión de emoción. Las funciones proposicionales, no, porque no tienen sentido completo. La alumna Y, ¿quién? ¿Janet o Jenny? No sé. Ah, entonces no puede. No tiene sentido completo. Los juicios de valor tampoco, pues. ¿Y qué más? Tampoco podrían ser proposiciones, ¿no? Los filosofemas. Y como dijo su compañera, acá nos equivocamos, era el mismo ejemplo. Ya, vamos a ver si eso aparece. Me parece que lo tenía en general. Ya, era el salón 01. Parece que ese salón que tiene, está entre los 10 primeros. Mm, Creo que eso no está ahí. Eso me parece que no estaba ahí. Pero sí lo tengo como información. Al final de la sesión lo muestro porque lo tengo en un zip. Entonces, pero parece que está entre los 10 primeros, si mal no recuerdo, si es cierto. Entonces, miren, ¿no? Ahí
Acordándote de esto, podías saber que no era. Por ejemplo, profe, solo sé que nada sé, tampoco puede ser proposición. Refranes, tampoco. Paradojas, yo siempre miento, tampoco. Pseudoproposiciones, como por ejemplo, hoy que no te he visto, el sol no me sonríe, tampoco, porque el sol no sonríe, ¿cierto? Entonces ahí, pues era, ¿no? Para que recuerdes. Por eso les dije, se excedieron de confianza, pero bueno. Vamos a ver si está acá puesto. No, acá creo que... No, tenemos 620, en general 26. No estoy segura si ese es el puesto. Yo lo tengo en el CIB, ahorita lo puedo extraer, ¿sí? Lo hacemos al final de la sesión. Me parece que sí. Mm. Claro, en general la mayoría tiene 23% de aprobados y esta aula está con 56%, ¿cierto? Ujú. Pero la nota promedio es 11. Claro, el promedio es porque, de todas maneras, claro, hay destacados y hay unos que sí, pero es aprobado. En otros salones han jalado. He sido por esas 2 o 3 preguntas. Claro, el tema es que son muy pocas preguntas y antes eran 7, entonces como que te dan 2 más de posibilidad. Pero ahora, al ser menos, por eso les pedía mucha concentración. Sí, termino con el repaso que les menciono, rapidísimo. Ahora, respecto de la lógica de la semana anterior, también mencionamos que ella, su tema de estudio, su objeto de estudio es esto de aquí, ¿ya? Si les hacen esa pregunta, ¿qué estudia la lógica? La inferencia, o también llamada el razonamiento o el argumento. Tiene esos 3 nombres, se llaman idénticos. ¿Qué significa? Que es una estructura que siempre tiene premisas y esas premisas sostienen a la conclusión. Yo no puedo llegar a esta conclusión si mis premisas no me han ayudado, no son mi fundamento. Por eso se le dice que esto es un procedimiento deductivo. Ahora, ¿por qué? Porque dentro de las premisas yo voy a aplicar reglas. ¿Qué reglas voy a aplicar para llegar a la conclusión? Justamente lo que hoy día vamos a ver. Vamos a hablar de lo que se conoce como las equivalencias, que ya las ubican por álgebra, y las implicaciones. Yo aplico directamente mis reglitas sobre las premisas y entonces llegaré a mi conclusión. Por eso se le dice que este es el objeto de estudio de la lógica. Eso es lo que quiere. Ahora, previamente, antes de llegar a demostrar conclusiones y saber si tu inferencia o razonamiento es válido, recuerda que el término es validez. Validez porque es sostenido por premisas, no verdadero. ¿Quiénes pueden ser verdaderas? Solo la proposición. Por ejemplo, proposición, si practicas con los ejercicios del aula, aprenderás más. Ah, esta proposición puede ser verdadera o falsa, pero en general la estructura es válida o inválida. Ahora, antes de no realizar su proceso de llegar a la conclusión, lo que hace la lógica es saber cuándo el lenguaje natural cumplió los requisitos para ser formal. No todos cumplen, así como cuando vas a entrar a una fiesta, un quinceañero, ¿no? Y bueno, ahora ya no están haciendo por el tema de la pandemia, pero ponían ahí, ¿no? Y por si acaso a la fiesta se va a ir con traje, me parece que ponían elegante, sport, ¿no? Y incluso te daban, ¿no? Una tarjetita para a quienes ibas a invitar adicional y también mencionaban. Entonces, ¿qué significa? Antes de entrar a la fiesta, claro, entonces yo me acuerdo de eso con la lógica. Yo no cumplo el requisito, no paso a la fiesta. No cumplo el requisito del lenguaje natural, entonces no me convierto en formal, ¿no? Querré vestirme, querré disimularlo, pero no llego. Entonces te quedaste como no proposición. Eso es lo que pide la lógica antes de operar con la inferencia. Y hoy día vamos a hacer el proceso de deducción natural para hallar las conclusiones o finalmente demostrarlas, porque ese es el trabajo finalmente de la lógica. Ahora, con eso nos vamos a las preguntas de la semana anterior. Me parece que la primera sí la llegamos a resolver y dice, las ballenas son mamíferos, Willy es una ballena, por lo tanto, ¿no? Si las ballenas son mamíferos y Willy cumple esa característica, por lo tanto
te está indicando que no puede ser una proposición válida, pues, porque las proposiciones no eran válidas, acuérdate. La proposición es verdadera o falsa. Entonces no podía ser esta, no podía ser razonamiento falso. Ujú. Claro, como dice por lo tanto, es una condicional. Si realizas esto, entonces finalmente lograrás esto, ¿no? Antecedente, consecuente. Puede ser por lo tanto, puede ser entonces, de esa manera, se concluye, porque todavía está en el lenguaje natural, ¿ya? Vamos con lo siguiente. Ahora, la pregunta es sobre las proposiciones y sus características. Miren, una profesora le pregunta a Marita sobre las características. Todo va bien, salvo, es decir, se equivoca cuando Marita dice que, ¿qué son las proposiciones? ¿Expresan aseveraciones? Sí. Aseveración porque puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Son el significado de los enunciados también. Eso lo mencionamos, el significado del enunciado. Me parece que estaba por aquí. Aquí, ¿no? Cuando dijimos Luisa y Diana son hermanas, es decir, puedes decirlo de diferentes maneras, pero lo importante es el contenido. Entonces sí son el significado de los enunciados, ¿ya? Son precisos, claro, una proposición tiene que ser clara. No puede ser Y me dijo. Exacto, no siempre son verdaderos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces también puede ser que esté describiendo algo erróneamente, así como dijimos, Susy Díaz estudia los virus, es proposición, claro, pero su valor es falso. María Curie es una de las científicas más importantes de la historia. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Está dudando? No. ¿Está deseando? Tampoco. ¿Está exclamando? Tampoco. Exacto, está expresando una valoración. Muy bien. La científica y filósofa que descubrió el radio y el polonio. ¿Es una función proposicional? ¿Se dice la Y que descubrió el radio y el polonio? No. Función proposicional es cuando solamente se manejan variables. ¿Exclama algo que viva la científica? No. A ver, no es la A ni la B. Científica y filósofa que descubrió el radio y el polonio. ¿Es una paradoja? Tampoco. Ujú. Si dicen, ¿no? ¿A quién se refiere que descubrió el radio y a quién se descubrió el polonio? ¿O está diciendo que era científica y filósofa y descubrió los dos? ¿Mm? Claro, en realidad, exacto, sí, pues es más ambigua. Es más ambigua porque no se sabe si son dos personas o se refiere a una sola. Exacto. Lo incorrecto respecto de los razonamientos. ¿Se acuerdan que el razonamiento es este de aquí? Este aquí, vamos a verlo. Aquí está. Ese de aquí. Razonamiento, inferencia o argumento, que es válido nada más y que tiene varias premisas que te llevan a una conclusión. A ver, ¿consta de dos o más proposiciones? Correcto. Nos preguntan lo incorrecto. ¿Puede ser verdadero o falso? Nunca, pues de inmediato, ¿no? Un razonamiento nunca puede ser verdadero o falso, es válido o inválido. Los razonamientos no es lo mismo que las proposiciones. ¿Se le llama inferencia o argumento? Sí. ¿Se representa simbólicamente? Claro. Acá está, miren, del lenguaje natural al lenguaje formal. Y la conclusión se deriva de las premisas, correcto. Y vamos con las 6. Lo que hay en la caja son frutas, porque bien hay manzanas o bien hay peras, es decir, no hay los dos, solamente hay uno. Y yo lo pasé, ¿no? Digamos, a una, como ven aquí, condicional directa. Si antes estaba indirecta, porque dice porque, ahora lo pasé a una directa, ¿ya? Y comienza con un sí, este antecedente, entonces el consecuente. Si te levantas temprano, entonces entras a clases. Ahora, nos dicen, P, hay manzanas. Más nos dicen, Q, hay peras. R, hay, ¿no? Una caja con frutas. Son tres premisas, ¿cierto? Hay manzanas, hay peras o, en este caso, R, hay una caja con frutas. Ya. ¿Cuál sería ahí su
Simbolización. Si es sí, hay esto o lo otro, no hay los dos. Exacto, sí, ajá, ya lo hicimos, ya, está muy bien. Perfecto. Entonces, ahí quedamos por el tema del tiempo. Les comparto todas las otras claves que no podamos haber resuelto. Y nos vamos de frente a nuestro tema de hoy. Aquí estamos. El tema de principios, tautologías. Ajá, aquí estamos. Ahora, estando en la semana 17, lo primero que debemos mencionar es que en la lógica, ¿no? Nos guiamos para desarrollar, ¿no? El hallazgo de las conclusiones en la inferencia, acuérdate, esa inferencia que parte de premisa, premisa y conclusión, pero no excedemos a los principios clásicos. Se les dicen así porque ahora hay 4 principios en la lógica. Hay uno que viene más, que se llama el de la posibilidad, donde ya no solamente hablamos de verdadero o falso, ¿m? Pero estos son los, digamos, más antiguos. El primero fue mostrado por Parménides y pues decía, el ser es igual a sí mismo, decía. Y se tradujo en lógica como que si una proposición es verdadera, a menos que sea afectada por algún conector u otra, ¿no? Propuesta, recién cambia de valor. No puedes cambiarla simplemente por cambiarla. Hay que mencionarlo. Por eso se llama el principio de identidad, ¿no? Aquí está. El principio de no contradicción también dejaba en claro algo, y era, cuidado con mencionar, ¿no? No es posible, te dice, que digas que esta misma proposición que era verdadera, sea verdadera y falsa a la vez, y falsa a la vez. Cuidado con decir esto, porque puedes estar a su vez, ¿no? Yendo contra este principio. Pero y si no puede ser, ¿no? Verdadera y falsa a la vez, y solamente es verdadera porque ella misma es idéntica, ¿sí? Entonces, ¿qué puede suceder? Bueno, el tercio excluido también te lo aclara. El tercer principio te va a decir, finalmente, que a veces ella puede asumir el valor de verdad o, miren acá la diferencia, la disyunción o el valor de falsedad. Entonces, ¿con qué fin te lo dice? Para que no vayas a confundir valores, para que no, ¿no? Digamos, sin cuidado, asumas que ella puede tener estos valores al mismo momento, sino es que en alternancia o tercio excluido. Digamos, como les mencioné, ustedes ya conocen a las equivalencias, si es cierto, las dominan por álgebra, aquí están, ¿no? Su idempotencia, su asociación, su distribución. Profesor, eso no es nada nuevo, conmutativa. ¿Qué? Ahora, solamente les menciono algo rapidísimo. En lógica hay una tendencia constante a decir que se deben usar más estas 4 de acá, ¿ya? No significa que en general no puedas usar otras equivalencias, solo que vas a darte cuenta que las usan mucho para facilitarse el trabajo con las premisas. Se usa mucho Morgan, vas a verlas incluso en los ejercicios de hoy. Se usa mucho la definición de condicional para no trabajar con condicionales, sino de frente con disyunciones. El bicondicional, ¿no? Que incluso aplicado puedes volver a aplicar condicional. Y la transposición para tener cuidado en una, ¿no? Expresión como P entonces Q, sin cambiar los valores y puedas expresarlos de manera inversa. Entonces son las 4 más usadas en la lógica cuando estamos haciendo deducciones. Vas a darte cuenta que te ayudan bastante. Ahora, las novedosas van a venir con las implicaciones. ¿Cómo funcionan las implicaciones, profesora? Mira, acá las mostramos. Estas implicaciones que estamos aquí mostrando a continuación te van a decir, ¿no? Que su estructura se llama así implicación porque la conclusión, aquí está, por lo tanto, o entonces, ya estaba incluida en las premisas. Las premisas lo que han hecho es fundamentar esta conclusión porque ya se consideraba en ellas. Por eso se dice implicar. Implicar significa estar como dentro, ¿no? Implica algo. Entonces, eso quiere decir implicación. Pero, además de eso, dentro de las implicaciones que vemos aquí hay 2,
4, 6 y 7. Lo que hacen también son las reglitas que te van a ayudar para resolver tu ejercicio. El ejercicio en el que vas a proceder a deducir. Mira, mientras que en una equivalencia notable solamente usabas una sola proposición, por ejemplo, esto lo puedes explicar como equivalencia, ¿no? Claro, profe, pongo negación de P o Q. Claro, ya. Cuidado, no te apresures, no te mecanices. Antes de operar, mira bien tu implicación. No trabaja con una sola premisa, sino con dos. Te va a pedir que en el ejercicio trabajes con dos premisas. Cuando estés usando una de ellas, usa a dos, ¿ya? Ten en cuenta eso. Lo menciono porque a veces eso, pues, es tan obvio que lo olvidan. Y porque al trabajar con dos, y si te dan tres premisas, es más fácil, pues. Porque en una ya estás reduciendo a dos premisas. Que si trabajas solo con una equivalencia, vas a tener que trabajar con cada una. Te facilitan el trabajo. Si las dominas, te van a facilitar las cosas. Tenemos a las dos primeras, modus ponens y modus tollens. ¿Cuál es lo bonito de estas premisas? Lo bonito de estas premisas, perdón, de estas implicaciones, es que finalmente ellas se parecen mucho. Modus ponens y modus tollens, mira. La primera premisa te dice sí, entonces. Sí, entonces son igualitas, profe. Exacto. Si te acuerdas de una, te vas a acordar de la otra, porque son iguales. ¿Y en qué varían? Al modus ponens le vamos a decir afirmar algo. Y al modus tollens, negar todo. ¿Mm? Si estudio, entonces apruebo. Voy a afirmar que realmente estudié. Entonces aprobaste, pues. Vamos con la siguiente, el modus tollens. Si estudio, entonces apruebo, ¿ya? Y no aprobé. ¿Por qué? Porque no estudiaste. La diferenciación en ponens y en tollens viene a ser por la segunda premisa. Mientras que en la primera se afirma el antecedente, en la segunda se niega el consecuente. Recuerda esta estructura. ¿Mm? Si sales con tus amigos, entonces te castigarán. No te castigaron. ¿Por qué? Pues entonces no saliste con los amigos. ¿Mm? Vuelve a hacerlo aquí. Si sales con tus amigos, entonces te castigarán. Saliste con tus amigos, entonces te castigaron. ¿Viste? En una se afirma el antecedente y en la otra se niega el consecuente y su conclusión. Doble negación. Es importante mencionarlo. Ahora, no las apliques de inmediato. Hasta acá quería llegar para decir que las conozcas, pero no las apliques de inmediato cuando estás haciendo tu ejercicio. Vas a aplicar tus haces para facilitarte. Yo les digo un as bajo la manga, ¿no? Mi estrategia ganadora. ¿Cuáles son estos dos as bajo la manga? Te las presento. Simplificación y adición. La primera te va a decir que tú puedes simplificar cualquier expresión. Acá tenemos P, ¿no? Y Q, y solo te puedes quedar con Q. Profe, a veces me gustaría no trabajar con Q, sino a veces me gustaría trabajar con P. También lo puedes hacer. Ah, claro, sí. Podría, por ejemplo, volver a simplificar en otra parte y nuevamente quedarme con Q. No, pues porque sí ya lo tenías. Ah, ya. Pero podría volver a simplificar durante el ejercicio cuando ya usé esta premisa. Sí. Puedes simplificar varias veces con el fin de que te quedes solo con una de las dos variables o una parte del ejercicio. El único requisito es que te quedes con I. Y cuidado, en este caso, no es malo. Nosotros lo que hacemos normalmente es de inmediato ver las premisas y podemos ver dónde se simplifica. No necesariamente tienen que ser dos letritas, dos variables. Puede ser toda una expresión amplia, pero unida por una I. Entonces te quedas con el lado derecho o el lado izquierdo. No es necesario que trabaje con lo otro, ya no. Y en adición, al contrario, si tienes una variable sola,
puedes agregarle cualquier otra variable, incluso la negación de ella misma. Puedo decir que es P o negación de P. ¿Por qué puedo decir eso, profe? Porque esto es un principio de la lógica, el principio del tercio excluido. Puedes agregarle, por ejemplo, ya, digamos que más adelante, profe, en mi ejercicio tengo R y quisiera volver a agregarle Q, también lo puedes hacer. No estás yendo contra ninguna regla, al contrario, la adición te permite eso. Puedes varias veces simplificar, varias veces adicionar una misma variable o la negación de ella misma. Úsalas. Apenas te muestre yo las premisas, busca entre las premisas y mira dónde puedes simplificar o adicionar. Lo primero que vas a hacer es que quiero que hagas eso. Y termino con ese de aquí, el silogismo disyuntivo. Si se dan cuenta, también tiene dos premisas y una conclusión, y lo que hace es, te da dos opciones. Quisiera salir o quedarte en casa estudiando. No, no quiero salir. Ah, entonces te quedaste en casa estudiando. Me acuerdo que en un salón, un compañero de ustedes mencionó, profe, es como una suma. No, perdón, es una resta. Tienes P o Q. Le restas uno de ellos y te queda la otra. Ah, claro, le digo. Es así, muy parecida, ¿no? Claro, réstale cualquiera de las dos opciones y te va a afirmar el siguiente. Acá se confunden mucho porque piensan que baja la negación y la negación no baja en una disyunción. Repito esos detalles porque son los detalles que les traen a veces errores. Y la última, la adjunción, significa que cuando más de una variable, ¿no?, están ahí solitas, ¿no? Por ejemplo, P, puede ser Q, puede ser R, tú las puedes reunir. Pero no estás adicionando nada, solamente las estás reuniendo. Porque a veces en las alternativas te van a salir que están juntas. Entonces tú dices, pero yo determiné el ejercicio en Q. Esto está bien, ¿por qué no encuentro alternativas? ¿Se equivocó el ejercicio? No. Lo más probable es que te están diciendo que hagas adjunción. Ya ha venido así también ejercicios donde no se acuerdan de esta última implicación y pues hay que dar un paso más, ¿ya? Vamos entonces con nuestro primer ejercicio. Tenemos aquí, acuérdate, el proceso se llama deducción. ¿Por qué? Porque voy a usar directamente las equivalencias y las implicaciones en las premisas para demostrar la conclusión. Lo que se debería hacer es pasar del lenguaje natural, por eso te dicen formaliza, y luego ubica la conclusión con este símbolo, ¿no? Tú, slash y tres puntitos. Cuando ves esto, significa que estás frente a un ejercicio ya formalizado. Normalmente te lo van a dar en lenguaje natural para que lo traslades al lenguaje formal. Pero esto, ¿no? Y luego te dicen, vas a derivar. Vas a poner premisa 1, premisa 2, premisa 3, y tú luego vas a derivar, pones premisa 4 y tu resultado. Pero estos pasos dos anteriores los vas a obviar ahorita porque yo ya te voy a dar el ejercicio. ¿Cuál es lo único que vas a hacer? El paso 3, que es empezar a derivar nuevas premisas hasta que la conclusión esté demostrada. Siempre se pone la siguiente numeración de la premisa. Si te dan 2, pones 3 en tu nueva premisa. Y al costado vas a poner la regla usada, al lado derecho. Siempre se tiene que poner la regla. Esto ya es, digamos, de la estructura. Tienes que poner la regla y de dónde vino este resultado. ¿Ya? A ver, mira, acá tienes cuántas premisas. Tengo 3, profesora. 1, 2, 3. Acuérdate de tus haces bajo la manga. Míralas bien. ¿Cuál te parece más fácil para trabajar? No te apresures. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Demostrar esta conclusión. Profe, entonces quiere decir que la siguiente, según lo que se me ha dicho, tengo que ponerle 4. Perfecto. Tengo que poner un resultado de haber trabajado con ellas y aquí al costado ponerle su nombre de reglita. Perfecto. Si mencionas eso, vamos bien. Ahora, ¿qué es lo primero que harías? A ver, acuérdense de su as bajo la manga. No trabajes de frente con ponens, no trabajes con tollens, no trabajes con disyuntivo. ¿Qué puedes hacer ahí? La idea es que trabajando con estas premisas se llega a concluir esto.
Sí, está muy bien, Jordan. Simplificar en 3. ¿Cumple el requisito para simplificarse? Claro que sí, tienes A y B. Te puedes quedar con cualquiera de las dos, no hay problema. Miren, en este caso se simplificó y me quedé con A. ¿Por qué, profesora? Porque, ¿no? Miren acá, pusiste la reglita y la premisa de dónde vino. Porque la intención es que ahora esta A solita se parezca a otra premisa de acá. Acuérdate que tienes que seguir trabajando con las premisas. El ejercicio va a terminar cuando trabajes con todas ellas. Claro, yo quiero que se parezca a uno, pues. Quiero que A ahora ya no sea solita, sino que esté con B y acompañada por una disyunción. Exacto, le adiciono. Y ahora sí, en 4 le agregué A o B. ¿Con qué intención hice eso? Con que tenga P, entonces Q. ¿Se acuerdan de qué ejercicio era este? P entonces Q, le afirmaba yo P y me concluía, en este caso, Q. ¿Qué ejercicio era este? Si sales con tus amigos, te castigan. Saliste con tus amigos, entonces te castigaron. ¿Cómo se llamaba este tipo de, digamos así, si por ahí escucho? Implicación. Modus, exacto. Y es lo que vas a hacer ahorita. Tienes A o B, entonces C. Le afirmas A o B y por modus ponen, pero esta vez usaste dos premisas. Es como un mapa, si te das cuenta. Vas a juntar 1 y 5 y te da de resultado C. Ahora tienes que trabajar con la premisa que aún no tocas, C. No, perdón, 2. Pero te han dado de resultado C y acá tienes C o B. Nuevamente, ¿qué puedes aplicar? Tus haces bajo la manga. Para que se parezca C solita, exacto, adiciona así con confianza. Y miren, volví a juntarle B. Claro, no hay ningún problema. Puedes volver a hacerlo. Y si tuvieras que volver a agregarle B a otra variable, lo vuelves a hacer. Ahí tú estás construyendo. Tienes C o B, te afirman C o B, y ya solamente te va a quedar toda esta parte. Y nuevamente estás aplicando modus ponen, ¿no? P entonces Q, te afirman P, concluyes Q. Aquí está. ¿Viste? Concluiste toda esta parte de acá. Ahora, pero puedes volver a aplicar modus ponen. Ah, muy bien. Ahí está, rapidito, te diste cuenta, exacto. Tienes A y tienes A entonces B, ¿no? Sí, sí o solo sí, negación de C. Uso, claro, está como que a la inversa, ¿no? Tenías que haberte fijado que estaba ahí, le afirmas nuevamente A y te va a quedar toda esta parte. Queda lo del paréntesis. Ahora, pero no se queda con una respuesta así, ¿eh? Tienen que aplicarle así acá una equivalencia. Aquí sí. Le aplicas la equivalencia de definición de bicondicional, que dijimos es una de las más usadas, y te va a quedar esto como resultado, ¿no? Sigues derivando, ¿te das cuenta? 6, 7, 8, 9, estás derivando, y te quedó esta expresión. B entonces, negación de C y negación de C, entonces B. Pero mi respuesta es solamente una de las dos. ¿Qué se hizo para que me quedara solamente una de las dos? ¿Qué hicimos ahí? Se simplificó, profesora. Me quedé solo con la alternativa de la derecha. Y ahí está la respuesta. ¿Vieron? La simplificación y la adición han sido nuestras aliadas. Por eso, no de frente apliques reglas complicadas, sino trata de usarlas porque te van a ayudar a construir el ejercicio como a ti te facilita para tratar de reducir las premisas. Claro, esta tremenda premisa quedó chiquitita, ¿no? Ahora, tengo otro ejercicio para aplicar. ¿Puedo simplificar? Claro, el C entonces B. Sí, sí se pudo simplificar, quedaste solamente con una de las dos. Profesora, o sea, podría Dime. salir dos premisas, dos respuestas, ¿no? Sí, podías haberte quedado luego, pones otra vez simplificación en 10 y te quedabas solamente con la primera parte. Porque quizás
¿no? Te hayan podido pedir, sí, a veces hacen eso cuando te hacen, ¿cuáles son los máximos pasos dados? Ponen así, entonces puedes volver a hacer un paso. ¿Sí? Pero normalmente cuando ya te dan la conclusión y la verificaste, ahí quedó el ejercicio. Pero si Ah, te dicen, cuando te dicen máximo pasos dados o no te dan conclusión, puedes seguir operando, porque puedes seguir, ¿no? Está bien, ya, ya listo, profesora, gracias. ya. A ver, adición, ya. Ah, adición, ya. Acá, ya está bien. Sí, está bien que me lo mencionen. A ver, hagamos el otro ejercicio para que reconozcas eso o no. No hay adición, no hay adición, no, no hay adición. A ver, mira acá. Acá lo primero que hicimos fue quitarle el D porque nos estaba sobrando. No nos permitía trabajar con ninguna de ellas dos, ¿no? Porque acá dice B y acá dice B. Entonces no me ayudaba. Lo borro y me quedo solamente con lo que me conviene. Ah, pero si había D acá, y podía yo a mí quedarme con D. Por eso dijo su compañero, podías quedarte con derecha o izquierda, no afecta. Te quedas con la que te conviene con A. Ahora, pero tú necesitas que A, para que sea trabajada con 1, ¿no? Tenga la expresión de B, tenga A o B. Ahora, es posible, tú sí puedes crear este ejercicio. Para eso sirve la adición. Tú puedes adicionarle incluso A o negación de A. Eso es válido, porque estás haciendo referencia al tercio excluido, que es un principio de la lógica. Puedes hacer esto, no hay problema. Pero aquí te conviene agregarle B. Le agregaste el B, no existía, tú lo trajiste, y ahí sí puedes, ¿no? Asemejar a estas dos variables, perdón, a estas dos premisas, como si fuesen un modus ponens. Tienes, si sales con tus amigos, entonces te castigan. Salí con mis amigos, entonces me castigaron. ¿Mm? Ahora, hiciste una primera adición, te dio de resultado C. Ahora, ¿te das cuenta que este C puedes trabajarlo en la siguiente premisa? Tú tienes que ir viendo cómo se parecen. Dices, pero está solo, quisiera que también tenga nuevamente B. ¿Puedo hacer eso? Muchas veces he visto que ahí desconfían. No, sí lo pueden volver a hacer. Vuelves a agregar B, no estás yendo contra ninguna regla de la lógica, por eso vuelves a poner el tema de adición y aplicas nuevamente tus modus ponens. Ahora se parece nuevamente. C o B, te afirman C o B, por eso la idea es que trabajes con dos premisas y si te das cuenta, acá está mencionado, trabajé con 2 y con 7. 2 y 7. Y me quedo de resultado todo lo que venía, ¿no? En el corchete. Y aquí está. ¿Mm? ¿Sí? ¿Quedó bien ahí, Jordi? ¿Quedó claro el tema de...? Claro, por eso puedes volver a aplicar, ¿ya? Voy a robar unos minutos para hacer este ejercicio porque quiero que les quede clarísimo. Los que desean, ¿no? Pueden retirarse, no hay problema, pero quiero que apliquen uno más acá. Nuevamente tengo acá tres premisas. Mira, 1, 2 y 3. Acá no me dan conclusión, sino me preguntan qué puedo concluir. ¿Ya? Acá se usa una regla nueva que antes no, por eso quiero que vean. De inmediato, ¿con cuál trabajas así, a ciegas? ¿Con cuál trabajas? ¿Con 1, con 2 o con 3? Con 2, de hecho, porque puedo reducirla en una. Tú tienes que tener la seguridad. Voy a reducirla. ¿Me puedo quedar con R o me puedo quedar con S? Claro, ¿sí? Reduces. Claro, cuidado, no apliques modus ponens, ¿ya? Acostúmbrate primero a usar simplificación, sí. Tienes R y S, perdón. ¿Con cuál de las dos, si simplificaras, te convendría quedarte? Con S, de hecho, para trabajarla con la premisa 3, ¿no? De 2 con R y S, me quedo solo con S, ya. Sí es cierto, he simplificado, acá está, en la premisa 2, y me quedé con S solita. Ahora tienes la expresión P o, en este caso, O, miren, ¿ah? Negación de S. Y luego te dicen S. Entonces, ¿qué se concluye? Mira, tienes dos salidas. O estudias o sales. No saliste, por tanto, estudié, ¿no? Te están negando la proposición. Aquí está.
pero es una nueva regla llamado silogismo disyuntivo. Acuérdate que en el silogismo disyuntivo, si te das cuenta, en este caso, no deberías, ¿ya? Bajarlo negado. Yo he querido acá hacer mi conclusión, pero no he podido, perdóneme, me está fallando el lápiz. ¿Mm? ¿Sí? Pero nunca baja negado, sino baja simplemente con P. Entonces aquí está, silogismo disyuntivo entre 3 y 4. No quedó ahí el ejercicio, sino que tienes que trabajar ahora con la primera. Te queda P. La puedes trabajar con P, entonces Q. Nuevamente, ¿cómo se llama este tipo de regla? P, entonces Q, te afirmo. Muy bien, modus ponen entre 1 y 5, ¿correcto? Ya, acá debió quedar el ejercicio. Finito, ¿no? Pero no hay clave. Sin embargo, hay un Q y R. Ya, miren, ¿ah? Hay un Q y R. Y acá tengo a Q solita. ¿Qué puedo volver a hacer para hacer aparecer a R? ¿Sí? Pero es I, ¿ah? Cuidado. Cuidado con adicionar. A ver, es un I. Cuando tú adicionas pones O. ¿Cómo hago para aparecer a R? ¿De dónde puedo sacar a R? Está por ahí. ¿Ya? Claro, junto a los dos. Puedo juntar a las premisas, sí es cierto, pero acá no hay R. ¿De dónde hago aparecer a R para agregársela a Q? Si no se la puedo adicionar. Simplificas, muy bien, claro. Estaba acá, miren pues. En 2 estaba R. Como la primera vez simplifiqué, me quedé solo con S. Pero puedo volver a simplificar cuantas veces quiera. Y aquí apareció R. Ahora sí, ya teniendo a R, puedo juntarlas, ya no adicionar. Claro, la sumo. El orden es a su criterio. ¿Ah? Puede ser Q o R, perdón, Q y R o R y Q. Eso es a criterio. Y finalmente, ahí está. Es adjunción o conjunción, es lo mismo. ¿Vieron? Entonces, aquí el ejercicio, ¿no? Muy astuto para confundir, ha pedido un paso más. La mayoría no recuerda que puede volver a simplificar, pero ahí es donde pueden caer en error. Porque si había solo Q, ¿no? Todavía no era el máximo de los pasos dados. Profesora, Ajá, dime. eh, y si ahí dice P o no S, negación de S, y si fuera P y negación de S, Ajá. igual Ah, sería P. no, porque solo se puede aplicar silogismo disyuntivo si acá aparece O. En todo caso, si hubiera aparecido una I, podías haberla simplificado. Ah, ya, claro. Sí, solo se aplica silogismo disyuntivo cuando hay dos alternativas. O salgo o me quedo en casa. No me pasa ninguna, no me pasa la siguiente, no me quedo en casa. Entonces afirmo que voy a salir. Y como ven aquí, la negación puede haber estado en la premisa primera y no en la segunda. Nosotros vimos que puede estar en la segunda. Puede estar en cualquiera de las dos. La idea es que sea negada una de las dos variables, una de las dos alternativas. Bien, Ah, chicos, ya está, ya, profe. Muchas gracias. no te preocupes. Listo, quedamos aquí. Ha sido necesario esos minutos adicionales. Cerramos grabación para que ustedes tengan confianza por ahí.